Oye, fíjate que ya que estamos aquí conversando tan agradablemente, tú sentado en torno a tu biblioteca, como siempre, yo sé y le quiero presumir a la audiencia, si tú me lo permites, que tú estás haciendo una gran investigación para tu tesis de maestría y me permití invitar el día de hoy a Ana Carolina Shimak, que es coordinadora, que es la encargada del CEPADE allá en Jalisco. Y es que tú tienes una nota muy interesante sobre 113 cuerpos en fosas encontradas en Jalisco. Es el primer estado en exhumación de cuerpos desde el 2006. El dato es de verdad revelador, de susto. Y luego, bueno, Enrique Alfaro, pues ya sabemos, ¿no? Perdón que lo diga así, pero me parece una irresponsabilidad del gobernador impresionante, porque les decía hace un rato en la primera hora que va a haber, imagínate, va a haber juego de Chivas América allá en Guadalajara a puerta abierta. O sea, a este señor se le olvidó que hay COVID y luego va a decir que no le avisó, que no le dijo López Gatel. Bueno, de verdad. Saludo con mucho gusto a Alejandro, a Ana Carolina Chimac del CEPAD. Y antes de que ella nos comente qué es lo que está sucediendo, te pido por favor que nos des el panorama general. Adelante. Claro que sí, muchas gracias, Lulu. Saludo con gusto también a Ana Carolina. Saludo con mucho cariño a Connie FR, a todos nuestros Abarlo amigos, a Andy, a todos los que nos están mandando saludos. De verdad, muchas gracias por seguirnos. Un abrazo también para ustedes. En efecto, Lulu, sí, es una investigación que esperemos el próximo año también puedan leer a través de Abarlovento Informa y de otra plataforma con la cual estoy planeando que tengan ustedes acceso. Ya lo sabrán más adelante, pero de que tendrán en Barlovento toda esta investigación que es muy larga, que ya llevamos más de 200 y tantas cuartillas, pues la van a tener poco a poco, digamos, en entregas. Y es que precisamente trata de este tema de los desaparecidos y de las fosas, que tristemente se han vuelto ya un tema tan cotidiano en la realidad mexicana cuando debieran alarmarnos cada vez que se encuentra un solo cuerpo, una sola persona desaparecida, una fosa más, debería de ser motivo de alarmarnos porque cuando se van los que mueren, acá quedan los vivos y de verdad conversar con ellos es tremendo. Y por eso mismo, Lulú, la nota que hacía referencia, que autoridades del Estado mexicano de Jalisco, como bien sabemos, pues anunciaron el hallazgo de los restos de 113 personas en una fosa clandestina en el municipio de El Salto y otras 25 personas en Ixtlahuacán de los Membrillos. Este municipio de Ixtlahuacán, ustedes que saben todavía más que yo de esta cuestión, ya ha sido nota precisamente porque han encontrado ahí restos de personas. En una conferencia de prensa realizada el domingo, precisamente el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís reveló de estas 113 personas halladas en la finca El Salto. En octubre pasado, 30 de ellas ya han sido identificadas por sus familiares y corresponden a 28 hombres y 2 mujeres. En el lugar también se encontraron 4 bolsas con indicios de restos humanos y 2 cráneos. Por su parte, la fiscal especial de personas desaparecidas de Jalisco Blanca, Jacqueline Trujillo, informó que los forenses también realizan excavaciones con maquinaria pesada en otro lugar de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde se localizaron 25 cadáveres aún sin identificar. En el sitio también se encontró una osamenta, 5 cráneos y 14 lotes de segmentos óseos. Son 897 víctimas, Lulú, desde 2006 al septiembre de 2020 que presentó la Comisión Nacional de Búsqueda su último informe, que se habrían contabilizado precisamente en Jalisco. La verdad es una cifra espeluznante y no debiéramos banalizar en ningún momento todos estos casos porque cada uno de los desaparecidos que tristemente tenemos que enlistar como restos óseos, como osamentas, como cuerpos encontrados, pues son personas que pues, desaparecieron un día, tenían una vida, tenían familia y a veces un pedazo de ropa es por lo único que la familia puede saber que ahí estaban y pueden descansar de alguna forma de esa búsqueda. Entonces, pues una noticia lamentable, Lulu. Efectivamente, Alejandro, gracias y le damos la bienvenida nuevamente a Ana Carolina Chimac del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo allá en Jalisco. ¿Cómo estás, Ana Carolina? Bienvenida a Barlovento Informa. Muy buenas tardes, Lulu. Muy buenas tardes también, Alejandro. Y pues muchas gracias por la invitación. Pues sigue siendo Jalisco tema.
en el asunto de fosas clandestinas. Pareciera que continúa una indiferencia, es lo que leemos acá, o cuando menos yo, una indiferencia del gobernador o del gobierno del estado. ¿Qué les dicen? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa además con las familias? ¿Qué les dicen a ustedes las familias dolidas, cansadas, angustiadas y además en medio de una pandemia? Porque esto dificulta la búsqueda, Ana. Sí, claro. Lo que ha pasado en Jalisco a lo largo, sobre todo de los últimos años, pues han sido incrementados pues hallazgos de fosas clandestinas y sobre todo lo que es importante mencionar que varias de estas fosas clandestinas son las fosas pues masivas, ¿no? Con 20 cuerpos, con 50 cuerpos, con 40 cuerpos y ahora con más de 100 cuerpos. De hecho, pues esta fosa del Salto, del predio Los Sabinos, pues tal como señalaba Alejandro, son 113 cuerpos, pero a su vez también pues hay bolsas y cráneos y osamentas, y de hecho es la primera más grande fosa clandestina que ha sido localizada en Jalisco. La que la sigue es una fosa que fue explorada desde finales de 2019 y principios de 2020, que se ubica en el municipio de Tlajomulco, donde al final se hallaron 104 cuerpos y pues la otra que fue la tercera que es del municipio de La Barca, en la frontera entre Michoacán y Jalisco, donde todavía en el año 2013 fueron localizados más de 76 cuerpos. Entonces, si bien lo que comentan, pues Jalisco efectivamente ya de manera consecutiva en 2 informes del gobierno federal ha ocupado primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de los cuerpos encontrados, no ocupa primeros lugares en cuanto al número de las fosas clandestinas halladas, pues debido a que estas fosas son efectivamente pues mucho más grandes y la verdad pues el contexto es sumamente grave. Y en cuanto a lo que se vive acá, en cuanto a la respuesta tanto de las familias como las autoridades, en muchas ocasiones las autoridades colocan la narrativa de que los hallazgos de fosas clandestinas son los efectos de los avances, de investigaciones, que son los resultados de las acciones de trabajo y todos los esfuerzos involucrados, ¿no? En cuanto a los procesos de investigación y también toda la política en materia de seguridad. De esa manera se trata de insertarlo en el debate público, y por otro lado, en muchas ocasiones se trata de comentar de que varias de las fosas clandestinas, o más bien los cuerpos, ¿no?, localizados en las fosas clandestinas, las personas fallecidas, no corresponden a su administración, a su sexenio, que es también el resultado de las dinámicas delictivas de la administración pasada, y incluso lo que ahora señaló en el informe, del informe anual el gobernador, en el informe sobre la situación de seguridad en el estado, es que pues justo los cuerpos que se localizan en las fosas clandestinas, a contrario de la política a nivel nacional, no se clasifican, por ejemplo, como las víctimas de homicidios, ¿no? Mientras tanto, pues eso debe de pasar la tendencia justo con esa razón de que estos cuerpos no corresponden a esas fechas y a su administración. Y tal cual, en cuanto ya al seguimiento y cómo se involucran a las familias, a los grupos colectivos de familiares de personas desaparecidas. Ahí en Jalisco pues hay distintas posturas. Algunos colectivos pues se dedican directamente en cuanto a la acción de búsqueda en campo, están presentes en las fosas clandestinas. Algunos colectivos pues más se enfocan en cuanto a sus esfuerzos a los procesos de identificación forense y tal cual se especializan y tienen pues una expertise muy amplia en ese tema. No obstante, sí se han detectado pues varias irregularidades, varios problemas, sobre todo en cuanto al trato de las familias. Conocemos las familias, hemos escuchado sus testimonios, incluso que expresaron públicamente. Recientemente organizamos un evento que fue contrainforme del gobierno, precisamente el gobernador del estado de Jalisco, en su informe sobre la situación de desaparición,
no invitó a los colectivos, no invitó a familiares de personas desaparecidas para escuchar su voz. Entonces, por parte de las organizaciones aquí de Jalisco, conjuntamente precisamente con los colectivos, con las familias, organizamos un evento en los cuales pues se pudo escuchar, ¿no? Cuál es la visión, cuál es el informe y la verdad, la realidad que viven las familias. Y justo en ese evento, pues una de las familias compartía pues toda la experiencia relacionada con pues una de las fosas clandestinas que también fue precisamente localizada en el municipio del Salto, donde por parte de la fiscalía pues le comentaron que ahí se encuentran sus familiares. Mientras tanto, todavía no han contado con las pruebas de identificación, no hicieron un proceso de notificación adecuada. Al final, otras instancias y otros actores tuvieron que acompañar a la familia y pues ya pasó 2 meses después de ese evento y a la fecha pues no se dio seguimiento, no se dio resultados de las pruebas de ADN. Lo que también sabemos de varias de las familias, sobre todo en las regiones del estado de Jalisco, porque pues mucha narrativa, mucho lo que se escucha a nivel nacional, al final se relaciona con la zona metropolitana de Guadalajara, pero realidad que se vive fuera de la zona, fuera del centro, pues es mucho más grave, mucho más pues indignante. Y en esta situación, justo en cuanto a las fosas, sabemos en varias regiones que familiares de personas desaparecidas encuentran las fosas, las denuncian ante la fiscalía, las denuncian ante el 911, comentan con otras autoridades, con otros actores, no obstante, no se procesa estas fosas, no se da seguimiento o luego acuden a los lugares y parece que ya no se encuentran ahí cuerpos, mientras tanto las familias mismas vieron, ¿no? Las partes de cuerpos ahí que estaban presentes, ¿no? Entonces también pues la dimensión de la situación y sobre todo fuera de la zona metropolitana de Guadalajara es la verdad una situación pues muy alarmante, muy preocupante y creo que ya finalizando pues otras de las cuestiones que hemos detectado ya en cuanto a la actuación de las autoridades ante eso, pues es obviamente el problema o el reto grande del resguardo de los cuerpos ante la acumulación y saturación por parte de pues, los efectos de la violencia, ¿no? De las personas víctimas de homicidios, justo personas localizadas en las fosas clandestinas, la capacidad institucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para resguardar, ¿no? De manera digna, de manera adecuada, todas estas personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, pues es muy reducida. En Jalisco no se reconoce que hay un problema, que hay una crisis forense. Mientras tanto, tanto de acuerdo con la información obtenida mediante las solicitudes del acceso a la información, como también los testimonios de las familias, pues su capacidad desde hace mucho tiempo ha sido rebasada. Las autoridades dicen que actualmente se encuentran en el resguardo más o menos 300, 400 cuerpos con la capacidad de alrededor de 700 cuerpos por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Mientras tanto, en el mes de julio nos respondieron a la organización que bajo su resguardo se encontraban casi 1,500 cuerpos y recientemente los medios de comunicación han difundido la cifra de 1,900, más de 1,900 cuerpos bajo resguardo del instituto, lo que es más de 2 veces, ¿no? La capacidad de la misma institución y en las mismas fechas, como señalaba, las autoridades hablan de 300, 400 y que no existe la crisis forense. Y pues la última cuestión que también justo han comentado en varias ocasiones las familias y que hemos también pues observado por parte de la organización, pues ha sido de cierta manera pues la apuesta a que se inhumen los cuerpos sin realizar de manera adecuada pues tanto todos esos actos de identificación, toda la cuestión de registro, de trazabilidad y los procesos adecuados y plenos de identificación, pero principalmente también lo que hace falta para una plena identificación también son los actos de investigación correspondientes. Y ahí hubo una gran deficiencia y sobre todo en cuanto a la coordinación entre la Fiscalía del Estado de Jalisco y en concreto también la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y precisamente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde no se cuenta con la información relacionada con los actos de investigación y por todo el proceso se responsabiliza, ¿no? Por todas esas omisiones al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Mientras tanto, pues la responsabilidad, el resguardo legal de los cuerpos y todo el seguimiento, pues es por parte de la Fiscalía y misma, pues tiene esta pues apuesta de poder pues concluir el proceso sin identificación plena para inhumar y
eso también pronto, y ya ha sido en Jalisco también uno de los problemas, ya que pues no hay lugares suficientes para también la inhumación, ¿no? de los cuerpos de las personas fallecidas no identificadas, y eso pues se resuelve temporalmente con la compra de gavetas en distintos panteones, pero a la fecha no se cuenta con un amplio panteón forense en Jalisco que pudiera pues dar respuesta y atender, ¿no? esta grave crisis, situación forense que se da en el Estado, y tampoco se ha cumplido las promesas, los compromisos desde las autoridades federales el año pasado, donde pues se hizo la planeación y donde pues se asignó la construcción de 2 panteones forenses en Jalisco, y pues a la fecha no se ha dado seguimiento a ese compromiso. Terrible, terrible situación, Ana. Estoy segura, Alejandro, que tienes alguna pregunta para Ana Carolina. No, pues en efecto agradezco toda la claridad que da Ana, porque efectivamente es muy complejo la situación en Guanajuato, No, en en Jalisco. Jalisco, en muchos estados de la República donde se está viviendo este proceso, pues ya más abiertamente después de toda la guerra sucia y todo este proceso de desaparición. Pero a mí me preocupan mucho también los familiares, ¿no? Que terminan siendo víctimas ni siquiera colaterales, yo no les llamaría así, son víctimas también, porque al final los revictimizan las autoridades, uno platica con ellos y van a la fiscalía tal, y van con tal, y nadie les arregla, se burlan de ellos, les arman carpetas falsas. ¿Tú cómo ves, Carolina? Tú que tienes una claridad muy global del asunto, ¿cómo ves la situación de las víctimas familiares y cómo se podría revertir? O si ves en este gobierno de Enrique Alfaro y su gabinete de seguridad, pues alguna respuesta o solución que le den a estas personas, ¿no? Sí, claro, efectivamente el tema de la revictimización ha sido muy presente, y es algo pues muy preocupante, sobre todo también con el caso que les comentaba al inicio sobre ese aviso, notificación, pero sin nada de seguimiento y además sin pruebas que pudieran pues comprobar, ¿no? la identidad de la persona, lo que también abona mucho a esa revictimización. Lo que hemos observado por parte del gobierno del estado de Jalisco ha sido una pues muy presente criminalización, ¿no? Y ahí pues obviamente siempre hay criminalización, y ha habido mucha práctica de criminalización de las personas desaparecidas, ¿no? También para justificar la falta de avances, para también de cierta manera pues demostrar que las personas merecían ser desaparecidas, sin obviamente tener presente esa parte que cada persona tiene derecho de ser buscada, y hay obligación de que se busque las personas y que se investiguen sus casos. Pero también, por otro lado, ha habido práctica que se ha criminalizado a las personas que han sido pues halladas en las fosas clandestinas. Me imagino que se acuerdan el hallazgo de las bolsas que también ha trascendido a nivel nacional, de las 138 bolsas Claro. en la primavera Zapopan en Jalisco, donde todavía ni siquiera se ha abierto bien las bolsas, no se ha comenzado con el procesamiento de las mismas, de los cuerpos, de los restos de las personas fallecidas halladas en este pozo, y ya desde por parte de las autoridades estatales se estaba planteando que mayoría de las personas encontradas en esa fosa pues seguramente tenían vínculos con el crimen organizado, ¿no? Entonces eso sin duda alguna abona de manera muy significativa a esa revictimización. Y en cuanto a las soluciones, pues obviamente pues lo que se requiere mucho, aparte de fortalecimiento de los procesos de sensibilización y capacitación de las y los funcionarios públicos, y ahí principalmente pues tanto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero sobre todo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, porque ha sido una práctica constante de revictimización por parte de esta autoridad. Pero a su vez lo que urge en Jalisco, y en lo cual estamos trabajando ahora por parte de los colectivos de familias y las organizaciones que las acompañan, es un proceso de poder contar en Jalisco con una ley estatal en materia de desaparición, misma que pues tanto pudiera definir de manera muy clara, muy precisa, cuáles son estos procesos referentes a la coordinación interinstitucional, y en concreto también en materia de la búsqueda forense y los procesos de identificación plena de las personas, pero a su vez también los actos de investigación que se requieren para que los casos
pues no queden en impunidad, pero a su vez para recuperar la identidad de la persona, pero por otro lado también reforzar mucho la cuestión relacionada con las sanciones. La verdad, ahora ante el contexto, ante lo que está pasando y ante tantas graves omisiones y sufrimiento de las familias, pues el tema de que se sancione a las personas omisas, a las personas negligentes por todos sus errores, por las irregularidades y obstrucción, ¿no?, de los procesos de búsqueda, de los procesos de identificación y revictimización, pues es algo sumamente clave, como también ese proceso de rendición de cuentas, ¿no?, de las mismas familias, y obviamente también para prevenir, para mandar un mensaje claro que ya alto, ¿no?, para los funcionarios que tratan de esta manera a las personas y quienes no cumplen con sus obligaciones. Ana, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué está sucediendo con la relación de todos estos colectivos, todas estas organizaciones civiles que se dan a la búsqueda de fosas de sus familiares, que apoyan? ¿Se han reunido con el subsecretario de Gobernación, el subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, o sigue pendiente? Porque me parece que lo que nos estás hablando es de una tragedia mayor. Y una tragedia mayor porque, bueno, cuando estás hablando de las personas que todavía ni siquiera se abren las bolsas, de cuando tuvimos noticias, me parece que fue este año, Alejandro, o fue el año pasado, ya perdimos un poco la noción de tiempo, esos trailers que circulaban por El año pasado. Guadalajara el año pasado, que todavía los tenemos en mente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué está pasando? Porque es un problema mayor. Estamos hablando de familias enteras destrozadas. No es nada más la esposa, la madre, es toda la familia que cae verdaderamente en una depresión, en un problema de revictimización. ¿Qué les dice el gobierno federal? ¿Han acudido con Alejandro Encinas? ¿Hay alguna posibilidad de que puedan platicar con ellos? Pues los colectivos de las familias acá pues han tenido relación y han tenido comunicación con las autoridades federales, eso pues tanto de manera directa, sobre todo en los últimos meses, también para denunciar precisamente y en concreto las malas prácticas de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pero por otro lado también forman parte de varios grupos, de varias redes a nivel nacional, tal como por ejemplo Movimiento por nuestros desaparecidos en México, que también es una pues plataforma sumamente importante para dar voz a las familias, a los colectivos, y poder pues generar las acciones de incidencia y de visibilización lo que está pasando en diferentes contextos. En ese sentido, creo que uno de los retos muy grandes para Jalisco es pues la relación que se tiene, ¿no?, entre el gobierno estatal y gobierno federal, que ha sido muy compleja, y que en muchas ocasiones pues no ha ayudado a dar seguimiento integral a varias problemáticas que se está dando, y sobre todo que pues Jalisco no ha sido un gobierno que ha tenido puertas abiertas para generar pues colaboraciones, para poder realmente atender de manera pues mucho más integral la situación, y sobre todo pues la situación, o sea, más bien la postura ha sido muy cerrada, ¿no?, en cuanto a lo que se plantea por parte del gobierno federal. Lo que sí, el gobierno federal obviamente a lo largo de sus informes pues reconoce cuál es la situación en cada una de las entidades, está presentando las estadísticas y sin duda alguna pues claramente se ve que Jalisco pues no solo ocupa primer lugar en cuanto al número de los cuerpos encontrados en las fosas a nivel nacional, pero también ocupa segundo lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, en cuanto al registro histórico del 1964, y por otro lado ocupa primer lugar en el último sexenio, en últimos 2 años, en cuanto al número de personas desaparecidas. De hecho, conforme a ese conteo, cada cuarta persona desaparecida en los últimos 2 años en México corresponde a Jalisco.
Entonces, es una situación que el gobierno federal pues realiza estos informes al respecto, está muy enterado, pero pues las acciones no han sido tan contundentes a nivel de la entidad, pero me imagino primero por esa pues difícil comunicación entre los gobiernos, pero por otro lado, pues también igual por la falta de seguimiento a lo que realmente está pasando o no asumir, ¿no? Con seriedad la situación. Ahí, por ejemplo, lo que decía antes, el compromiso del gobierno del año pasado de poder contar con estos dos panteones forenses que se anunció creación de laboratorios también forenses a nivel regional, por ejemplo, para la región occidente, ante estas cuestiones, sobre todo que conciernen, ¿no? El estado de Jalisco, la región occidente, pues lamentablemente no se ha podido aterrizar, no se ha podido dar seguimiento. Y por otro lado, pues también o igual, más bien, igual lo positivo que creo que podría destacarse en cuanto al ámbito federal ha sido la colaboración que se ha podido tener entre las comisiones de búsqueda. Creo que eso es algo que desde el gobierno federal y gobierno estatal se podría destacar. Creo que ha sido algo presente en cuanto a varios estados y la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí se han logrado generar algunas acciones coordinadas de búsqueda también en el territorio del estado de Jalisco, pero digo, han sido acciones pues muy mínimas y en cuanto al tema de seguimiento a la situación forense, pues no ha habido pues tanto impacto. El tema de los trailers, ya finalizando, pues desde las autoridades federales, pues en ningún momento se ha aperturado pues la carpeta de investigación. Fue una de las exigencias que por parte de la organización hemos presentado, porque uno de los grandes actores involucrados y responsables por los hechos, pues es obviamente Fiscalía, en aquel momento General del Estado, actualmente Fiscalía del Estado de Jalisco, y quienes han firmado los contratos y quienes, como decía antes, tienen pues siempre ese poder legal, el resguardo legal de los cuerpos, ¿no? Entonces, pues se iniciaron algunas carpetas de investigación acá, tanto en la Fiscalía Anticorrupción como también los procedimientos pues de responsabilidad administrativa. Se estaban pues haciendo entrevistas con las personas y algunos actos de investigación. No obstante, pues a más de 2 años a la fecha no hay resultados en cuanto a las investigaciones por los hechos, lamentables hechos de hallazgos de los trailers, y digo, y todo se mantuvo en el ámbito estatal. Y creo que también para el tema forense, pues en Jalisco hasta 2016 pues hubo una práctica también muy indignante de incineración de los cuerpos sin identificar, donde se incineraron más de 1,500 cuerpos. Ahí también por parte de la organización realizamos al respecto pues una investigación, y también una de las exigencias precisamente fue que se pudiera aperturar una carpeta de investigación por parte de las autoridades federales, debido también a la implicación en los hechos por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, o antes Fiscalía General del Estado. Ahí me acuerdo que en una de las ruedas de prensa, una de las mañaneras, en algún momento justo subsecretario de Derechos Humanos pues dijo que tendría que dar seguimiento a eso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y poder presentar una denuncia, lo que a la fecha no entendimos ese planteamiento. Y posteriormente, pues desde la CEA Federal se hizo comunicación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, misma que al final, o sea, ambas instituciones no dieron ningún seguimiento y pues a la fecha no se ha aperturado ninguna carpeta de investigación por el tema de las incineraciones de cuerpos sin identificar. Sin lugar a dudas, Alejandro, Ana, Carolina, este tema ha causado escozor en nuestra audiencia. Nos están pidiendo que fragmentemos esta entrevista para subirla a redes y que hagamos una nota con muchísimo gusto para difundir la grave situación de Jalisco. Le voy a pedir allá en Durango 341 a Karen Paniagua que nos dé unos minutitos más, dada la importancia del tema. Karen, por favor. Tengo una pregunta de Alejandro antes de despedirme. Me va a quedar todavía pendiente el tema de Rosario Robles con Marco Luis, el maestro Marco Luis. Mañana lo tendremos a él, pero vamos a terminar con este importantísimo problema que se vive en Jalisco, que nos atañe a todos los mexicanos. Alejandro. Gracias, Lulú. Muy concretamente, Carolina, ¿en qué va la ley de desaparecidos? O sea, ¿en qué va la ley ahí en Jalisco de desaparición?
en el Congreso local, si la trae algún legislador, si ya está avanzando, si es una propuesta civil o cómo va este proceso, porque creo que sí es urgente. Sí, efectivamente, en Jalisco eso es un mensaje positivo. Hemos logrado avanzar bastante en los últimos meses en cuanto al proceso legislativo en materia de desaparición. El gobernador de Jalisco en el mes de octubre de 2019 presentó 3 iniciativas de ley ante el Congreso. En ese sentido fue una ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco, una trata de atención a víctimas y la tercera es de ley especial declaración, ley declaración especial de ausencia por desaparición. Desde entonces, en el mes de enero de ese año se lograron realizar mesas de trabajo, una mesa de trabajo por cada una de las iniciativas y posteriormente se realizaron compromisos para dar seguimiento a ese proceso. Hubo pues varios altibajos, varios avances y retrocesos en cuanto a la incidencia legislativa, diálogo con las y los diputados. En concreto, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios son quienes han dado seguimiento a ese tema. En el mes de septiembre, ya diciendo brevemente, se logró crear una subcomisión especial de derechos humanos para atender 2 iniciativas de ley, la de personas desaparecidas del estado de Jalisco y la declaración especial de ausencia por desaparición, por ahora aplazando un rato la ley en materia de atención a víctimas, ya que existe ya en Jalisco una ley en materia de atención a víctimas, no obstante con varias deficiencias, es por eso que se decidió y se apostó a generar otra iniciativa. Y desde el mes de octubre iniciamos las mesas técnicas de trabajo, mesas técnicas de revisión de las legislaciones. Iniciamos con la Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición, nos reunimos 2 veces a la semana. Hace una semana concluimos los trabajos relacionados con la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. El día de ayer tuvimos una sesión con la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco. En la misma dieron el compromiso de que en las próximas semanas ya pasaría esta primera ley, la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, a la primera lectura y posteriormente a su discusión y ojalá aprobación y pronta publicación. Y pues en cuanto a la otra legislación, que es la Ley de Personas Desaparecidas, precisamente estamos dando seguimiento. Ya llevamos 2 sesiones de esta ley. Se previeron 8 sesiones, no obstante también la idea o un poco el objetivo de poner el número más bien era para el acuerdo, pero también se estableció pues la cláusula de que pues si se requieren más sesiones, pues se harían más sesiones para abonar al proceso exhaustivo. De hecho, para la declaración de ausencia se decidieron 4, al final terminamos en 9. Y creemos que para la ley de desaparición, pues 8 sesiones en ningún momento va a ser suficiente. Claro. Hay mucha apertura, logramos, pero también después, como decía, varios avances y retrocesos y una exigencia muy fuerte de colectivos acá y los organismos civiles que les acompañan. Logramos esa dinámica participativa, logramos proceso de escucha, donde las familias expresan sus necesidades y sus experiencias y las mismas que se retoman. Y lo positivo, igual ya finalizando, presumiendo un poquito también esos avances, actualmente en Jalisco, si se aprueba esa ley de declaración especial de ausencia por desaparición con los contenidos que tiene, con los cuales se concluyó el trabajo de la subcomisión, pues tendría los contenidos más avanzados a nivel del país, mucho más avanzados que, por ejemplo, la ley de Veracruz, que ha sido una de las más protectoras, o la ley en materia a nivel federal. Se logró varias cosas que ni siquiera también refleja la ley general en la materia. Entonces, pues esperamos que ya en el pleno, en la discusión no se cambien pues esos contenidos y que podamos pues tener pues esa legislación con esos contenidos y que sea pues un referente a nivel nacional en cuanto a los estándares en materia de declaración especial de ausencia por desaparición. Ana Gracias. Carolina Chimac, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. A la audiencia le ha interesado muchísimo. Vamos a estar en contacto contigo. Y bueno, pues les recuerdo que ella está en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC en Jalisco. Y bueno, pues nuestra solidaridad, este es tu espacio. Cada vez que se requiera que uses el micrófono,
cuenta con ello. Me parece que es un problema gravísimo, es un problema que nos lastima a todos los mexicanos, no importa de qué estado seamos, nos lastima a todos y queremos estar al pendiente y apoyarlos. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Muchas gracias a ustedes y pues obviamente muchos saludos de acá de Jalisco y muchos saludos al auditorio. Muchas gracias. Gracias, Ana Carolina. Un abrazo solidario a la distancia. Gracias. Y bueno, pues me quedo, Alejandro, nos quedamos tú y yo ya para despedirnos. Nos hemos abusado del tiempo de la producción. Pero me parece que era importante y no quito el dedo del renglón, no sé tú qué opines, pero el desdén del gobierno de Alfaro es impresionante. Ella da un dato que me parece que hay que puntualizar. Los últimos 2 años son de los 2 años más graves en materia de desaparición en Jalisco. ¿Gobernado por quién? Pues evidentemente por Enrique Alfaro. Me parece gravísimo, Alejandro. Ahí, ojalá que nos esté escuchando Kio Novaro y que, bueno, lo compartamos todo lo que sea posible con las audiencias. Gracias, Alejandro. Sí, ya estamos preparando también la redacción para que puedan compartirla y si esta información es importantísimo difundirla, darle muchísimo valor, agradecer a Carolina por toda su claridad ante el asunto y sobre toda su lucha también allá como activista. Pero tienes razón, Lulú, tristemente esto ya no es solo de Jalisco, se ha vuelto una cuestión endémica de Veracruz, de Guanajuato, de Sinaloa, de Sonora, y es terrible, la verdad. Yo insisto, de verdad es ya un compromiso que tengo, pero el próximo año espero lo más pronto posible se pueda tener ya acceso a este trabajo, que de verdad lo que importa es también escuchar a estas víctimas de las que hablábamos, ¿no? Las personas que quedan, es triste y es difícil porque, bueno, los desaparecidos, pues obviamente, por obvias razones, no les puede uno entrevistar y saber qué sintieron, cómo lo vivieron, cómo fue ese momento en el cual cambió su existencia, pero les quedan los vivos, ¿no? Y les quedan las madres, quedan los hermanos, las hermanas, los novios, las parejas, los primos, las familias. Queda mucha gente que está sufriendo este fenómeno y de verdad que es muy triste que en México se haya hecho endémica la forma de la desaparición como método de control. Y precisamente en este trabajo que estoy haciendo, pues se explica a través de muchos especialistas por qué la gente desaparece en México. Entonces es una verdadera vergüenza y es una pena. Efectivamente, es otra pandemia, de verdad, es otra pandemia. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado en estos segmentos. Te mando un abrazo a la distancia. Le agradezco mucho a usted que haya compartido con nosotros esta experiencia de martes de Pulso de la Salud en Barlovento Informa. Tuvimos muchísimos temas. Gracias por todos sus comentarios. Un abrazo a cada uno de ustedes y gracias, de verdad, gracias por su solidaridad. También le mando un abrazo a nuestra producción que hoy sí nos aguantó 11 minutos más, Karen Paniagua y Esaú Granados, encabezados por Gilberto Solís, Marco Zapata, Kio Novaro, Patricio Arroyo y toda la redacción que usted conoce y conoce muy bien. Soy Lourdes Piña Soria, nos escuchamos mañana en punto de las 13 horas, ya lo sabe, a través de YouTube, Facebook y a través de la cadena Raza, las 6:20, la estación que llegó para quedarse. Quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. No es trivial quedarse en casa, de verdad, no es infantil. Quédese, cuídese y cuide a los demás. Por supuesto, sea feliz, feliz, feliz. Hasta mañana.